Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando siempre que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes y sobre todo cuando nos disponemos para escuchar la palabra del Señor en este día, en este estudio que el Señor nos va a traer para bendición de todos nosotros. Agradecemos al Señor y siempre honramos su santo nombre y vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos ayude en este día. Lo que vamos a conversar sea de edificación siempre para cada uno de nosotros. Damos inicio a este estudio y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a nuestro Dios. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Tributamos, Señor, todo honor y toda gloria solamente a usted, Señor. Gracias porque nos permites poder compartir, Señor, a través de tu palabra junto a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de poder conectarnos en este día y poder conocer lo que usted nos enseña cada día a través de tu palabra, porque no podemos hacer las cosas humanamente, no podemos tomar, Señor, lo que usted ha manifestado en forma humana, sino que necesitamos su dirección siempre. Por lo tanto, Señor, queremos que, así como lo ha hecho durante todo este tiempo, tu bendición nos acompañe en esta hora y que tu Espíritu Santo nos toque, nos mueva, Señor, y que podamos estar dispuestos a recibir cada enseñanza que viene de parte de usted, Señor, para bendición de nuestras vidas. Señor, necesitamos esa ayuda divina siempre y queremos que en este día tu bendición nos acompañe también en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero, antes de iniciar el estudio, saludar hoy día algunos hermanos que han estado de cumpleaños. Queremos saludarles en el amor del Señor. Ayer estuvo de cumpleaños nuestra hermana Biarli. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé cada día salud y vida junto a su familia. También sabemos que hoy está de cumpleaños nuestra hermana Betty de Monte Sinaí. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Betty. El Señor le dé salud, le dé vida también junto a su familia. Y también queremos saludar a dos niños que hoy día están cumpliendo 3 añitos. Ya me refiero a nuestro hermano Danielito y Matilda, ¿ya? Así que Dios bendiga a estos niños, a los que el Señor, a sus padres también, y este día están cumpliendo 3 años. Dios les guarde, les proteja y les cuide también en este proceso de su crecimiento junto a toda su familia. Bien, Dios nos ayude. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy, continuando, por supuesto, con lo que ya hemos venido haciendo, y hoy día vamos a ir tomando lo que continúa. Así que el tema de hoy va a ser, vamos a hablar acerca de la imposición de manos. Ahí, como le va a aparecer seguramente en su monitor, en su celular, está el título de lo que hoy día vamos a compartir junto a todos ustedes, ¿ya? Vamos a hablar porque de esto sencillamente porque la palabra del Señor lo hace mención. Entonces vamos a profundizar un poquito qué significa bien esto de la imposición de manos, ¿ya? Y para eso vamos a leer el texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 6, del 1 al 2. Dice así, en el nombre de nuestro Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Amén.
Dios nos bendiga. Ya hemos estado viendo en esta segunda etapa de nuestros estudios, y ya comenzamos, ¿cierto?, a ver lo que era el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. El martes pasado estuvimos viendo lo que era la doctrina del bautismo, y hoy día nos corresponde lo que es acerca de la imposición de manos, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen. Vamos a hacer una pequeña introducción donde dice lo siguiente, lo que usted puede ver ahí, dice: recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo es de seguir a la madurez, ¿ya? O sea, cuando nosotros recibimos, como ya lo hemos dicho, ¿cierto?, recibimos el Espíritu Santo, es porque tenemos que ir creciendo, ir madurando en todo lo que esto conlleva, ¿ya? Para que esto ocurra debemos tener nuestros fundamentos espirituales, de los que hemos estado hablando este tiempo, bien cimentados, ¿ya? Y para eso hemos dicho que este fundamento tiene que estar, ¿cierto?, basado en la palabra del Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que es la roca, ¿cierto?, firme, que nos da esta seguridad, y sobre esa roca nosotros podemos construir, podemos ir creciendo, madurando de acuerdo al propósito de Dios. Dice, la doctrina de la imposición de manos es una progresión de las primeras 3 verdades fundamentales, ¿ya? O sea, esto está ligado a lo que ya hemos visto acerca del arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto?, de la fe en Dios, de lo que es el bautismo. Entonces esta es una progresión, es una continuidad, es algo que tiene que estar y que nosotros debemos de conocer de alguna forma, porque la palabra del Señor nos muestra acerca de esto de la imposición de las manos, ¿ya? Para poder comprender mejor esto que vamos a hablar hoy día, podemos decir que Dios ha escogido muchas cosas o eventos naturales o cosas materiales, ¿ya?, para afirmarnos lecciones o para enseñarnos cosas espirituales. Y sin duda esto de la imposición de mano es un acto, ¿cierto?, que físico que nosotros hacemos, pero tiene una importancia espiritual tremenda, como en parte hablábamos acerca del bautismo, ¿cierto?, cuando decíamos que quizás la forma correcta que muchos discuten puede ser una, puede ser otra, pero lo profundo que tiene esto, el significado que tiene esto es mucho mayor que la forma, ¿ya? Y por eso que la imposición de manos es una ceremonia, ¿ya?, hecha físicamente en lo natural, pero que tiene un significado y un efecto sobre nuestra vida espiritual. Ahora, cuando hablamos, ¿cuál es el propósito de esto que es la imposición de las manos? ¿Por qué? Porque por medio de la imposición de las manos transferimos o importamos algunos de los que somos o tenemos espiritualmente, o sea, lo que nosotros podemos entregar también. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, podemos, si usted bien o para que se entienda mejor, hacer una definición. Dice, la imposición de manos puede ser definida como un acto, ¿ya?, definida como un acto en el que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual concreto. Normalmente este acto va acompañado de oración, de dar una palabra profética, ¿cierto?, una palabra de Dios, o de ambas cosas. Entonces es el acto, ¿cierto?, que nosotros hacemos, que alguien hace cuando pone su mano sobre la otra persona. A eso le llamamos nosotros imposición de manos. Y la palabra del Señor muestra episodios donde se utilizaba esta manera de traspasar diversas cosas que vamos a ir viendo durante este estudio, ¿ya? Entonces, la imposición de manos, si bien es cierto, es un acto físico, pero en momentos determinados tiene una importancia muy grande para lo que el Señor lo ha dejado y lo ha establecido también a través de su palabra.
Sabemos que acerca de lo que hemos leído son fundamentos, son cosas que nosotros debemos conocer como cristianos, como discípulos del Señor. Vamos a la siguiente imagen. Ahora, para ir complementando esto, vamos a dar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a partir con el Antiguo Testamento. Y ahí nosotros vemos algunos ejemplos que vamos a hacer mención. Primero, los israelitas, el Levítico 1, del 1 al 5. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para la expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Ahí la Biblia nos muestra un ejemplo de la imposición de manos, ¿ya? Habla acerca de los israelitas cuando imponían manos en sus sacrificios, ¿ya? Antes de matar a esos animales, ellos ponían manos sobre ellos para santificar la transferencia que se hacía y por lo que se hacía, ¿cierto?, del pecado y identificación con la ofrenda por el pecado. Acuérdense que la Biblia menciona que ese sacrificio que se hacía para perdón de pecado. Entonces, antes de que ellos mataran a sus animalitos que iban a presentar como ofrenda delante de Dios, ellos imponían las manos sobre ellos y transferían sus pecados, ¿ya? De alguna forma, porque ese animalito iba a morir, iba a ser sacrificado producto del pecado de la persona. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo. Ahora el siguiente es Jacob, o como bien después, como le cambió Dios nombre, Israel. Génesis 48, 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, bíblico, donde Jacob impone, ¿cierto?, una bendición sobre Efraín y Manasés, que eran los hijos de José, por la imposición de manos, que esto incluía también en muchas ocasiones una palabra profética a quien se ponía o se hacía imposición de manos, ¿ya? Y por último tenemos también a Moisés, ahí en Deuteronomio, está mal escrito ahí, pero Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Ahí tenemos otro ejemplo más donde se hace la acción de imponer manos, ya donde Moisés comisionó en ese momento a Josué, que fue el sucesor de Moisés, a través de la imposición de las manos, impartiendo sobre él autoridad y sabiduría, ¿ya? Aquí vemos como una transferencia, como una responsabilidad que es transferida a través de la imposición de las manos, por lo que significaba la importancia que iba a tener Josué posteriormente, una vez que ya José no continuara dirigiendo a la nación de Israel. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos claros donde se usaba esta forma de imponer manos, ¿ya? Y creo que esto en cierto modo nos debe ayudar a nosotros, porque nosotros a veces hacemos ciertas cosas, ¿ya? Muchas veces pensamos que
o se entiende que puede ser una costumbre humana o algo que inventó alguna misión, algo, pero hay muchas cosas que nosotros hoy día hacemos también en cierto modo que ya en la antigüedad, hablando cierto de lo que significaba esto, ya se estaba ejerciendo. Yo he hecho y he puesto solamente estos 3 casos, pero hay muchos más que podríamos identificar, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen donde vamos a seguir, mi hermano Gamaliel. La siguiente imagen. Ahí, como usted puede observar, dice razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos. Ya hablamos un poco acerca de cómo lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento con relación a esto? El primer punto dice, para impartir sanidad. Y si nosotros leemos en Lucas 4:40, dice así. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahí tenemos nosotros un testimonio de esto que nuestro Señor Jesucristo hizo. Jesús impartió sanidad a los enfermos muchas veces por la imposición de las manos, ¿ya? Él ponía las manos sobre los enfermos y se producía algo maravilloso, una bendición sobre ellos. También la Biblia nos habla acerca de los ancianos, cuando ungían con aceite, con sus manos, ¿cierto? Ellos, y para orar por sanidad, los ancianos. Los creyentes son animados para impartir sanidad también por la imposición de las manos. O sea, nosotros hoy día, eso que hacemos, nosotros también practicamos y que lo tenemos establecido de acuerdo a nuestro orden de culto, ¿cierto? Un momento en que invitamos a todos aquellos que vienen con alguna necesidad para orar por ellos y hacer la imposición de manos sobre ellos. Lo que estamos haciendo ahí es algo que tiene una importancia tremenda y que a veces, que más adelante lo vamos a mencionar, a veces miramos esto como algo tan sencillo, pero no es tan sencillo, sino que esto tiene una importancia y es bueno saber por qué lo hacemos y cuál es el alcance que puede llegar a tener cuando nosotros, obviamente usados por el Señor, hacemos imposición de manos y lo que el Señor produce en ese instante es algo tremendamente maravilloso. El punto 2 dice, para impartir bendición. ¿Ya? Volvemos a mencionar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él impartía bendición, ¿cierto? A los niños, cuando se acercaban a Él, los traían a Él, Él impartía esta bendición a los niños. Una cosa importante también, cuando el Señor habló y la Biblia menciona que cuando Jesús puso la mano sobre Juan y le dijo algo maravilloso, como el Señor también nos dice hoy día, le dijo, no temas, ¿ya? Así también el Señor hoy día nos dice a nosotros y nos aliente, porque muchas veces también somos alentados cuando alguien va y hace imposición de manos sobre nosotros y muchas veces el Señor también lo usa para manifestarnos cosas tan importantes para nosotros como también lo hizo nuestro Señor Jesucristo. También el punto 3 dice, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Ahí nosotros encontramos, no vamos a nombrar todas las citas por un tema de tiempo, pero cuando los creyentes en general ya estaban hacían esto también, lo vemos nosotros en la iglesia primitiva, cuando se produjo este gran mover del Espíritu Santo, ya muchos recibían el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Eso usted lo puede encontrar ahí en el libro de los Hechos, donde vemos en varios pasajes donde nos habla de cómo también a través de la imposición de las manos
muchos recibieron el Espíritu Santo sobre su vida, ¿ya? El punto 4 dice, para impartir dones espirituales. Y ahí vamos a leer en 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Aquí nosotros vemos el caso de Timoteo, que él recibió una bendición, ¿cierto? Un don de parte de Dios a través de la imposición de las manos, ¿ya? Lo dice muy clarito ahí la palabra del Señor. Entonces, esto comienza, cuando nosotros miramos estas pequeñas cosas, comienza a recobrar mucha importancia para nosotros hoy día también lo que esto significa, ¿ya? El último punto dice, para apartar gente para una obra específica, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver cuando el Señor escoge, ¿cierto?, a ciertas personas para hacer una obra específica, para cumplir un propósito de Dios, a esa persona se le imparte, ¿cierto?, una bendición, y se hace a través de la imposición de las manos. Muchas veces esto lo vemos, como se vio también reflejado en la palabra del Señor, o como le sucedió también a Timoteo, lo vemos, por ejemplo, en las iglesias cuando se escoge a alguien para cumplir una función, como una función pastoral, de obispado. Se practica esto y se entrega una bendición a través de la imposición de las manos, ¿ya? Porque eso es algo que aparece, ¿cierto?, en la palabra del Señor, y que a través de eso nosotros estamos simbolizando algo especial que es entregada a esa persona también, ¿ya? O sabemos que es el Señor el que elige a las personas para cumplir ciertas funciones dentro de la obra del Señor. Pero cuando el Señor escoge a alguien, también prepara ese momento en que esa persona, a través de este acto simbólico, ¿cierto?, de la imposición de las manos, es consagrado, es apartado para cumplir la función que ya Dios puso seguramente en el corazón de aquella persona, ¿ya? Por eso que decimos que hablar o el usar la imposición de las manos es precisamente también para apartar a alguien para una tarea específica, ¿ya? No solamente un pastorado, sino que puede ser muchas cosas que Dios puede usar a una persona dentro de la obra del Señor, o algún ministerio. Lo que Dios puede hacer es soberano Él en ese sentido. Tenemos que entender que estas cosas no las elige el hombre, sino que quizás Dios en algún momento usa al hombre para confirmar ciertas cosas que ya Dios ha tratado con aquella persona. Por eso es importante considerar esto. Ahora, cuando nos hemos detenido hasta aquí, con relación, ¿cierto?, a lo que significa, la importancia que tiene el que nosotros podamos hacer imposición de manos, también la palabra del Señor nos da un consejo muy, muy importante que nosotros debemos de recordar. ¿Y cuál es este consejo? Como lo dice ahí en primera de Timoteo, si no me equivoco, 5:22, dice que no impongamos con ligereza las manos a ninguno, dice, ni participéis de pecados ajenos, consérvate puro, ¿ya? ¿Dice así? Sí, ya, era para corroborar. Dice ahí, no pongáis las manos con ligereza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Debido a la importancia que esto significa, hablando de las imposiciones de las manos, lo que nosotros hacemos hacia una persona es transferir algo espiritual sobre esa persona, ¿ya? Porque cuando Dios nos quiere usar de esta manera, y por ejemplo, si nosotros ponemos las manos sobre alguien que está enfermo, que tiene situaciones, el que impone las manos, como bien lo dijimos en un punto anterior, tiene que estar en comunión con Dios, conectado con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tomamos esto a la ligera y imponemos manos sin tener una comunión con Dios, una preparación,
corremos riesgos muchas veces de ser que esto se le vuelva a la persona que está imponiendo manos, ¿ya? Por eso es importante darle la importancia, y por eso no podemos imponer manos nosotros sobre cualquiera y a la ligera. Nunca, como dice acá, nunca se debe poner mano a la ligera. Recordemos que la impartición o transferencia es en los dos sentidos, o sea, se puede dar para uno o para otro. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que impone sus manos sobre alguien que tiene un espíritu fuerte, si el que está imponiendo manos no se preparó correctamente, no tuvo la preparación adecuada, puede absorber ese espíritu y al final puede transformarse en una situación complicada. Por eso que no debemos, y la palabra del Señor nos dice que nosotros como fundamento tenemos que conocer muy bien esto acerca de la imposición de las manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de esto podemos canalizar nosotros una bendición hacia otro. Como dijimos, pero si ellos están bajo la influencia de los espíritus y no estamos preparados para ello, esa influencia podría ser transferida a nosotros. Por esa misma razón también debemos tener cuidado acerca de quién impone las manos sobre nosotros, ¿ya? Creo que esto es importante que lo sepamos nosotros, porque al ver todos estos puntos que hemos ya ido tratando, nos damos cuenta que sí tiene una importancia tremenda el poder nosotros hacer este acto de imposición de manos. Por eso la palabra del Señor nos recomienda, podemos hacerlo, pero nos recomienda que nosotros no podemos hacer esto a la ligera. Tenemos que tener ciertas precauciones en el sentido de estar preparados con Dios, estar unidos con Él para que Él nos ayude y nos dé una victoria cuando nosotros hacemos imposición de manos, ya sea por cualquier necesidad que pudiera estar teniendo alguna persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas cosas no es una fuerza humana la que produce un impacto en esa persona, sino que sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos conectados con Dios, cuando nosotros estamos apartados, cuando no le buscamos como Él quiere, difícilmente vamos a poder acercarnos a alguien y hacer imposición de manos, porque puede ser perjudicial para nosotros. Sin embargo, cuando estamos confiados, cuando estamos seguros de que el Señor es el que nos usa, entonces Dios podrá hacer grandes cosas en bendición, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Ya hemos visto algunas cosas con relación a cómo se usaba esto en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor mencionamos estos casos, ¿cierto? Y también aquí las razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos, para qué se usaron, también la hemos apuntado acá. Y es para impartir sanidad, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, para impartir bendición, que Él también lo hizo, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, como principalmente sucedió en la iglesia primitiva, ¿cierto?, cuando se produce este mover maravilloso, para impartir dones espirituales, porque la iglesia también, y el Señor ha dejado los dones para edificación de la iglesia, para apartar gente para una obra específica. También tenía que haber gente, Dios tenía que apartar gente para que el reino de los cielos, el reino que mostró nuestro Señor Jesucristo, se expandiera hasta este tiempo. Y de esta misma forma, la obra del Señor se extiende y se va desarrollando en cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente imagen. Ahora vamos a ver la importancia de lo que estamos hablando en la iglesia, ¿ya? O sea, en lo que nosotros somos como iglesia, como hijos del Señor. Primero ahí dice, para el servicio, Marcos 10, del 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos,
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Bueno, aquí la palabra del Señor nos recuerda algo muy esencial. Dice para servicio, dice, la base del ministerio cristiano, de que lo que nosotros hemos recibido es el servicio. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a servir, vino a ponerse a disposición de los demás. Entonces nuestra base como cristiano es precisamente el servicio a Dios, ¿ya? Cuando nosotros, Dios nos entrega algo, ciertos dones sobre nuestra vida, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de ser hijos de Dios, de siempre estar en comunión con Él, entonces también tiene que haber un espíritu de servicio en nosotros. Y cuando nosotros está eso, podemos impartir bendición, podemos ir donde el necesitado, donde el que necesita ser sanado y tantas cosas más. Entonces cuando nosotros hacemos ese servicio, aplicamos también esto que es tan esencial y que el Señor nos ha mostrado, ¿cierto?, a través de la imposición de las manos. Por esa razón, muchas veces Dios lleva a hombres a hospitales, a cárceles. ¿Para qué? Porque Dios los prepara para llevar una bendición a esas personas, ¿ya? Un servicio a Dios. Y así, como bien lo ha expresado, ¿cierto?, la palabra del Señor, tenemos que estar siempre dispuestos a servir al Señor, a servir a nuestros hermanos, porque eso también nos lleva a nosotros a entender el propósito de Dios. Muchas veces decimos que somos una familia, pero realmente a veces no accionamos como la familia de Dios, como Dios espera, ¿ya? Como ya lo hemos hablado en algún momento, eso implica mucho más allá. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, todo aquel que sirve a Jesús como su Señor, entonces tiene la verdad. Y si estamos en la verdad es porque estamos en Cristo. Y eso nos hace estar unidos como familia. Y eso también nos permite a nosotros hacer ser hombres de servicio a quienes lo necesitan. El segundo punto dice, para dar, Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. ¿Ya? Para dar, ¿qué significa esto? Cuando nosotros imponemos mano con fe sobre otros, estamos dando algo que no nos pertenece, ¿ya? Muchas veces no queremos compartir esta bendición con aquellos que necesitan, porque cuando nosotros hacemos esto de imponer las manos y lo hacemos con fe, entonces les damos la posibilidad a otros también que a través de esa bendición puedan conocer al Señor, ¿ya? Porque no solamente podemos imponer manos para que alguien sea sanada de su cuerpo, sino que también de su alma, que alguien pueda conocer a Dios. Por eso es importante el que nosotros, y ahí lo apuntamos, ¿cierto?, es para dar, o sea, dar. Muchas veces somos egoístas para dar lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿ya? Creemos que es nuestro y que nadie más tiene el derecho a poder también nosotros ser un canal de bendición. Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un trato personal con Dios, pero cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios pone eso en nosotros, el Espíritu Santo, la bendición de Dios, nosotros también podemos compartir esa bendición con todo aquello que lo necesita. Por eso que es algo que he apuntado ahí para dar, o sea, para transmitir, entregar también. Y eso, como bien la palabra del Señor nos hemos afirmado en ella, ¿cierto? Eso se puede hacer a través de la imposición de las manos. Y el tercer punto dice, para habilitar llamamiento, Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Ahí nosotros tenemos un ejemplo de la iglesia del Señor, ¿cierto? Para habilitar llamamiento, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, necesita más hombres y mujeres con llamamiento de Dios en su vida. O sea, tienen que haber hombres y mujeres que sean llamadas para algo muy especial, una unción especial sobre su vida, ¿ya? Para que se cumpla el propósito de Dios que Él tiene y que lo ha tenido siempre para toda la humanidad. Cuando usamos esto acerca de la imposición de las manos y se unge a alguien, ¿cierto? Se aparta a alguien para Cristo, es una manera también de impartir, es una manera también de entregar una habilidad a aquellos que están siendo apartados para Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos estos puntos, hemos visto lo que nos dice el Antiguo, el Nuevo Testamento y lo que esto significa, la importancia en la iglesia, entonces debemos darnos cuenta que no es algo humano el que nosotros hagamos esta acción física de imponer manos sobre otro, porque esto tiene un sentido espiritual, tiene un sentido tremendo. Dios a través, y quizás usted lo ha vivido, yo lo he vivido, muchas veces Dios le ha usado o usó a alguien y puso las manos sobre usted y algo maravilloso sucedió. Quizás esa enfermedad fue sana. Ese hombre en algún momento que necesitó a Cristo y vino un varón de Dios y le puso sus manos sobre él, le entregó una salvación, le entregó algo especial para que él pueda cambiar su vida. Sabemos que todo proviene de Dios, pero Dios también quiere usar a su iglesia, Dios también quiere usarnos al cuerpo de Cristo, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Sabemos que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo y este cuerpo está compuesto de miembros que han sido llamados para ser útil al servicio de Dios. Entonces, todas estas cosas que nosotros hacemos no son cosas tan sencillas como alguien pueda verla, tiene una importancia. Por algo Dios las dejó, por algo el Señor las practicó también cuando Él estuvo sobre esta tierra. Por esa razón, hoy día el Señor nos está haciendo ver que la importancia que tiene esto de imponer manos, ¿ya? La importancia, lo que genera todo esto cuando nosotros vamos sobre alguien y lo que puede suceder si no estamos bien preparados para hacer este acto simbólico de imponer manos sobre otro. Por esa razón hemos estado recordando lo que esto significa, que no es algo sencillo, como usted se puede dar cuenta, sino que era algo que recobra una importancia muy grande cuando nosotros realmente le damos esa importancia que se necesita. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen que usted puede ir siguiendo ahí. Dice, la imposición de manos es una parte esencial de un cuerpo en funcionamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que decir que somos un cuerpo en Cristo, ¿ya? Recibiendo vida de Jesús, y ahí lo ratificamos, ¿cierto? La cabeza, y liberando e impartiendo esa vida por las manos. El poder de Cristo resucitado para sanar, para ministrar o dar bendición, reside en la vida de todo discípulo de Jesús, y esto es importante, discípulo de Jesús lleno del Espíritu Santo, y en especial en el liderato escogido por Dios. Ese poder es liberado por la imposición de manos. Mire qué importante esto, ¿no? Las cosas recobran sentido cuando nosotros realmente nos detenemos a pensar un momento. Si usted hasta aquí ha mirado esto como algo sencillo y poner las manos sobre alguien, o quizás lo ha mirado tan liviano, no es tan así. Tiene una importancia tremenda para el cuerpo de Cristo, porque de lo que hemos recibido de parte de Él, también entregamos. Entonces, una persona puede dar a otros sanidad, puede ministrar, ¿cierto?, una bendición, pero tiene que ser, como aquí dice en este resumen, dice un discípulo
de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Cuando es así, entonces se produce algo en esa persona que recibe la imposición de manos sobre su vida. Cuando hay un hijo de Dios, un hombre de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, no va a andar imponiendo las manos así a cualquiera, no. Sabe que eso es delicado, sabe que eso es algo que va a producir un impacto en esa persona, pero también sabe que puede hacerlo con seguridad porque sabe que Dios, que el Espíritu Santo va a obrar algo en esa persona de una manera extraordinaria. Quizás muchos de nosotros en algún momento, cuando alguien impuso manos sobre nosotros, sentimos el alivio de Dios, sentimos la sanidad de Dios, sentimos que Él nos fortaleció. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo usada por Dios y a través de la imposición de las manos, como bien dice, entregó algo maravilloso sobre aquel necesitado. Por esa razón, hoy estamos recordando esto porque es necesario que nosotros como hijos de Dios, como verdaderos, y recalco, verdaderos discípulos del Señor, tenemos que saber lo que esto significa, la importancia que tiene. Si usted hasta aquí lo ha mirado como algo sencillo que lo puede hacer cualquiera, cuidado. Todas las cosas que provienen de Dios están con un propósito. Dios las estableció con un propósito. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, entenderlo y hacerlo parte de nuestra vida. La imposición de manos es un acto tremendamente milagroso, maravilloso, cuando realmente lo tomamos en serio, tanto para el que lo recibe como aquel que lo hace. ¿Ya? Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Vamos ya a lo que es resumen y aplicación en la siguiente imagen, hermano Gamaliel. Entonces ya estamos terminando ya el estudio de hoy, pero queremos resumir esto. El punto 1 dice, hay una corriente de vida, entre paréntesis, energía o poder divina, cuando imponemos manos en alguien, cuando hay fe, tanto en el que recibe como en el que impone manos, porque eso es importante también, ¿ya? Tiene que haber una fe de ambas partes, porque lo que se produce en esa imposición de manos es algo glorioso, es un poder divino que va a efectuar, realizar un efecto sobre la vida de esa persona cuando también esa persona lo cree verdaderamente con todo su corazón, ¿ya? El punto 2 dice, si vivimos en obediencia a Dios, entonces no debiéramos tener miedo de que ningún mal nos sea impartido por la imposición de manos. Porque también hay cosas que alguien puede hacer a través de la imposición de manos, traspasar algún espíritu que no es del Señor, y cuando nosotros también estamos viviendo en el temor de Dios, no vamos a tener temor a eso, a esas cosas que muchas veces atormentan a muchas personas. Si nosotros estamos confiados en el Señor, entonces no vamos a tener miedo a que alguien también nos pueda traspasar ciertas cosas, quizás usando hasta lo que es la imposición de manos, como hemos hablado hoy día. El punto 3 dice, para recibir algo de Dios se requiere fe. Eso es indudable. Es indudable, ya lo hemos conversado y para todo lo que nosotros hemos hablado en este tiempo se produzca, sea una realidad, necesitamos esa fe. Acuérdense que sin fe, como dice la Biblia, la palabra, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Por eso es fundamental que todas estas cosas, para que se manifiesten en nosotros, sean una realidad, no debe faltar nunca la fe en nuestra vida. Punto 4 dice, al servir a Dios y dar a los demás por medio tales como la imposición de manos, entonces recibiremos más de Dios para habilitarnos para dar otra vez, ¿ya? O sea, en el fondo,
como lo que el Señor pone en nosotros no lo generamos nosotros. Si en algún momento Dios nos usa para entregar bendición a otro, no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar sin bendición, no, porque Él sigue dando a aquel que la necesita, ¿ya? Así que no tengamos miedo también de traspasar una bendición, de dar una bendición a alguien a través de la imposición de las manos, porque si eso se da y de acuerdo a todos los parámetros que hemos hablado, entonces aquel que ha entregado eso no quiere decir que va a quedar desprovisto de eso tan importante, porque Dios es el que sustenta, el que cada día nos renueva su misericordia en favor de nuestras vidas. Y el punto 5 dice, Dios quiere poner su llamamiento en la vida de mucha gente y luego habilitarles en ese llamamiento, ¿ya? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca. Qué importante esto, ¿por qué? Porque a veces pensamos que el llamado es solamente para algunos. No. A todos el Señor nos ha hecho un llamado. A todos el Señor nos quiere escoger. A todos el Señor quiere habilitarnos. ¿Para qué? Para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Para ser edificados, para crecer, para edificar a otros. Esto no es solamente para algunos, sino que para todos aquellos que se disponen. Las promesas de Dios estarán sobre sus vidas. Por eso siempre el Señor estará llamando, siempre el Señor estará manifestando su gloria. Y lo importante es que nosotros podamos entender que si el Señor nos llamó, Él también nos va a habilitar a ese llamamiento y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Dios nos bendiga. Ya terminando una vez más recalcamos la importancia de la imposición de las manos, ¿ya? Y si hasta ahora lo hemos visto así tan simple, que ojalá a través de este simple estudio usted pueda darse cuenta lo maravilloso que es nuestro Señor y en lo que el Señor nos puede usar cada día. Por esa razón, Dios nos bendiga, les bendiga a usted, ¿ya? Es importante considerar lo que la Biblia nos dice acerca de la imposición de las manos y darle la seriedad a esto, la importancia. No tomarlo livianamente, porque a través de ella podemos conseguir los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero si no lo usamos bien, también podemos ser perjudicados, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que son espíritus, potestades. Y si nosotros no estamos humillados delante del Señor, no estamos conectados con Él, esas cosas muchas veces nos pueden atormentar, pueden atacar. Por eso es necesario, como discípulos del Señor, tener en consideración todas estas cosas. Y cuando nosotros lo hacemos así, entonces el Señor nos va a ayudar y nos va a habilitar para poder hacer lo mejor para la obra del Señor. Dios nos bendiga. Este ha sido el estudio del día de hoy y espero que usted lo haya tomado y ya sabemos lo que esto significa y la importancia que tiene. Vamos a orar para darle gracias por lo que hoy el Señor nos ha entregado. Eterno Dios, te agradecemos profundamente, Señor, esta bendición de poder compartir con nuestros hermanos a través de los estudios. Gracias, Señor, porque en ella encontramos verdades tan maravillosas, tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso, Señor, que te damos gracias por darnos esta tremenda oportunidad de compartir este estudio con todos nuestros hermanos que están unidos directamente en esta hora o que a lo mejor lo van a escuchar posterior a esto, Señor. Que una bendición alcance a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, que el Señor nos bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos que en este momento están unidos, que nos han escrito. Hermana Erika, Dios le bendiga. Erika Cuña, nuestra hermana Rosita Chambla también, bendiciones, dice, para nuestros pastores.
nuestra hermana Elizabeth Cárdenas. A ver, ¿qué me pasé? Bendiciones a mi pastor, estoy muy enfermita, de dolor muy fuerte de espalda. Le pido, vamos a orar también por nuestra hermana que está complicada de salud. Al final vamos a hacer una oración también por ella, para que el Señor le restaure, amén. Nuestra hermana, la familia Pérez Arias, Dios le bendiga a mi pastor junto a su familia. Nuestra hermana Dorca Soto, gracias por la palabra. Y así a los hermanos que nos escriben. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a estar terminando antes de mencionar que los días jueves está nuestro devocional. El domingo tenemos la escuela dominical a las 11 de la mañana y también por la tarde nuestro devocional a las 5:30 de la tarde. Así que sigamos orando, sigamos clamando también por todo lo que estamos viviendo, también por nuestra iglesia, por todas las cosas que el Señor también sin duda nos va a mostrar en su tiempo. Vamos a agradecer al Señor este tiempo que nos ha dado y esperando que lo que hemos escuchado y recibido de parte del Señor lo atesoremos en nuestro corazón. Vamos a orar en el nombre del Señor. Eterno Dios, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir, Señor, junto a nuestros hermanos. Señor, gracias porque nos permite, Señor, entregar lo que usted pone en nuestro corazón. Te pido, Dios mío, que estas cosas las podamos poner por obra también en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Y en esta hora, Señor, queremos orar por nuestra hermana Isabel Cárdenas, Señor, que nos ha escrito para pedirnos que oremos por ella, Señor. Oramos, Señor, para que usted en esta hora, en el nombre de Jesús, pueda restaurar su vida en esta hora, donde ella está, Señor, en su casa, quizás viviendo esta situación de dolor, Señor, en su cuerpo físico. Creemos, Señor, que usted obra también sanidad cuando nosotros pedimos con fe, con confianza, seguro, Señor, que usted escucha nuestro clamor. Por eso oramos en esta hora por ella, para que usted le bendiga en esta hora, le restaure, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, bajo ese nombre que es sobre todo nombre, en esta hora su hija es sana, Señor, para gloria de tu nombre. Restáurale, Señor, y que la bendición de Dios esté sobre ella y que tu poder maravilloso se manifieste en favor de su vida, como así por cada necesidad, Señor, que hay dentro de tu obra, por cada necesidad que hay dentro de la familia, Señor. Oramos por cada una de ellas también. Oh Dios mío, gracias por darnos este tiempo. Queremos orar, Señor, por todos nuestros hermanos que han estado presentes en esta hora. Bendiga sus hogares y que la bendición de Dios esté sobre ellos. Oramos por los hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, en los que trabajan con público, Señor. Sabemos lo que esto significa en este tiempo y pedimos una bendición por cada uno de ellos. Gracias, Dios mío, por darnos la bendición. Gracias, Señor, por mi familia también que me ayuda para poder realizar estos trabajos, Señor. Bendíceles a ellos también y a cada uno de nosotros, Señor, y que tu bendición esté sobre nuestras vidas y nos guarde y nos proteja. Gracias, Dios mío. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.